Dios es bueno. Él les decía que siempre nos han contado, ¿verdad?, la historia como del buen samaritano, como un simple ejemplo de bondad y de caridad. Nos cuentan, ¿verdad?, que este hombre es asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó, que es golpeado, que es dejado medio muerto, que luego pasa un sacerdote, pero pasa de largo, el levita pasa de largo, aleluya, pero que finalmente llega un samaritano, lo cura, lo sube a su propia cabalgadura y lo lleva a un mesón y paga por su recuperación. Nuestra mente, ¿verdad?, lee esto, y cuando nosotros leemos o escuchamos esto, ¿verdad?, decimos qué buena persona ayudó a un extraño. El misterio, ¿verdad?, del odio racial se ve plasmado en esta lectura. Y para entender el escándalo, tienes que saber quiénes eran los samaritanos. Buenos días. Los samaritanos eran considerados mestizos, traidores a la fe judía y enemigos acérrimos, ¿verdad? Los judíos evitaban pasar por Samaria a toda costa. Ellos preferían dar rodeos kilométricos, o sea, darle vuelta, rodearla, ¿verdad?, antes que pisar tierra samaritana. Y vemos que en la cultura de esta época, si un... Denme un segundo. ¿Verdad? Esta era una cultura que había en este tiempo. Así que los odios raciales no solamente han sido en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, en aquella cultura de la época, si un judío veía a un samaritano en problemas, los más piadosos según los líderes religiosos, ¿verdad?, o lo más piadoso para ellos era dejarlo morir. ¿Por qué lo dejaban morir? Porque ellos se consideraban un acto de limpieza espiritual. Tremendo, ¿verdad? Como ellos veían en ese tiempo, fíjese usted las situaciones. Ser piadoso era dejarlo morir, porque para ellos era algo que esa persona merecía. Pero Yeshua, él llega e invierte esos roles. El héroe no es el líder religioso ni el estudioso de la ley. El héroe es el enemigo público número uno, ¿verdad? Y esta lectura nos da un código. Y vamos a leerla en Lucas capítulo 10. Léalo allí en el verso 33. ¿Verdad? Dice que el samaritano fue movido a misericordia. Y la palabra griega que se utiliza aquí es esplanizoomai. No lo sé decir mucho. Esplachimsomai, ¿verdad? Que significa sentir lástima. Significa sentir un dolor físico visceral en las entrañas. Y es una contracción, ¿verdad?, que te parte el cuerpo. Sin embargo, hay un detalle técnico en cómo él lo ayuda. El samaritano aplica aceite y vino. En el mundo antiguo esto era un protocolo médico de emergencia, pero en el contexto judío el vino era sagrado y el aceite se usaba para la unción real. Al usar sus propios suministros médicos en un desconocido, ¿verdad?, que lo despreciaba, el samaritano estaba ignorando el código del Nibalán, el estigma de la impureza.
Para el judío que estaba tirado en el suelo, el contacto físico con un samaritano lo volvería impuro, ¿verdad? Ritualmente, durante 7 días quedaba impuro. Y el samaritano sabía que si el hombre despertaba y se daba cuenta de quién lo había tocado, lo más probable era que lo escupiera o lo insultara. Y él no estaba buscando un gracias, él estaba buscando restaurar una vida a costa de su propia reputación. El samaritano llega al mesón y le da al de la posada 2 denarios, y aquel denario era el salario de 2 días de trabajo. Pero fíjate en la última frase que le dice, cuida de él y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Él le entrega al posadero un cheque en blanco, al portador, ¿verdad? Como hacemos muchas veces, un respaldo. Este no era un acto de caridad pasajera, era un compromiso de por vida. Él estaba diciendo, mi identidad, mi dinero y mi futuro están ahora conectados con la recuperación de este hombre que me odia. Pero hay una lección para nuestro corazón hoy. Hoy estamos viviendo en un mundo polarizado donde nos han enseñado a elegir bandos. Lo acabamos de ver con las elecciones que acaban de pasar, ¿verdad? La división estaba. Y te dicen, eh, es más, yo oraba y no lo había dicho aquí, pero yo le decía, Señor, guarda tu pueblo. Cuánta iglesia vendada, que si es este, que si es el otro, pero no oraban por la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Porque nosotros queremos acomodar a algunos el evangelio y no lo obedecemos. Y es tremendo porque como pueblo de Dios discutiendo por un partido político. Y sabemos lo que aconteció porque fue por la política que Jesús murió. Lo que pasa es como nada más se habla de Pilato, pero Pilato era el político mayor en ese tiempo y fue el que se lavó las manos. Entonces hoy queremos vivir ese evangelio así también, ¿verdad? Igualito. Pero el Señor nos enseña que Él no hace excepción de personas. Y entonces yo le decía, Señor, mira cómo está el pueblo entenebrecido. Señor, entenebrecido y no entendieron que era una lucha espiritual que había y no entendieron, Señor, que era una batalla que teníamos que enfrentar como tus hijos, como tus guerreros, entendiendo que tu buena voluntad es agradable y que la voluntad y la última palabra la tienes tú. Pero yo vi pueblo de Dios discutiendo, oye, hasta por las redes sociales. Y entonces yo coloqué ese día de las elecciones, coloqué que no se les olvide que mañana seguiremos siendo hijos de Dios. Porque mientras estaban en las discusiones, se les olvidaron que eran hijos. Como hijos, todos somos cuerpo de Cristo, no de derecha ni de izquierda, ¿verdad? Y veo, he visto en el Facebook, he visto cómo personas conocedoras de la palabra, eh, colocando unos mensajes que yo digo, Señor, ¿y dónde quedó el Evangelio? Y esto es tremendo, porque la religión nos ha enseñado a mirar de largo. La religión, iglesia, nos ha enseñado a mirar las cosas superficialmente. Por eso les decía que estamos viviendo en un mundo polarizado.
donde nos han enseñado a elegir bandos y nosotros como iglesia nos hemos dejado sumergir en eso. Y me voy a meter y voy a incluir todo para que no se me ofendan algunos. Pero estamos viviendo en ese mundo donde nos han enseñado a elegir bandos y no a ser neutrales, como Dios lo exige y como la palabra lo pide. Te dicen que debes ayudar a los tuyos, que debes proteger, que debes protegerlos de los que piensan diferente a ti y que si alguien te desprecia, entonces tienes todo el derecho de ignorar su dolor. Y al enseñarnos eso, nos han enseñado a mirar de largo. Cuando estamos viendo al enemigo sufrir, creyendo que nuestra pureza personal es más importante que la necesidad del otro. Aún voy más allá. Hay congregaciones que no le permiten a los miembros hablarle a otras congregaciones porque son aquí, pertenecen a este grupito santo de Israel. Entonces mi pregunta es, ¿la sangre que los limpió a ellos no es la misma sangre que limpió a los otros por el hecho de que no está en la misma? ¿Acaso no han leído la palabra donde dice que Dios es el que reparte, pero que las almas le pertenecen a Él? O sea que Dios nos va a sembrar donde Él quiere. Nos han enseñado a ver de largo. Hemos pasado de largo también. Entonces se da cuenta la profundidad de este tema. Y muchas veces pasamos de largo porque es que no, ella no es de mi congregación, pero es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Se rinde ante la presencia del Padre. Y sabes, el samaritano, el código del samaritano es la demolición de las fronteras mentales, porque el Creador no te está pidiendo que seas bueno con los que te caen bien. Él nos reta a romper el estigma del Nibalán. Es un reto que el Señor está haciendo para que tú y yo entendamos la soberanía de Él. Pero muchas veces nosotros se nos olvida como pueblos, como hijos de Dios, porque aprendemos lo que nos enseña la religión, lo que nos enseña la sociedad. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? Porque yo camino en base a la palabra de Dios. Entonces, si caminamos en base a la palabra de Dios, oh aleluya, Dios es bueno todo el tiempo. No puedo estar haciendo división porque la Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas, ni rico, ni pobre, ni blanco, ni negro, ni de derecha, ni de izquierda. Todos le pertenecen al Señor. Entonces se da cuenta que nosotros también hemos aprendido a pasar de largo, aún por el Evangelio, aún por el Evangelio. Hemos aprendido eso. Oh, aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y que esta enseñanza hoy traiga un despertar a nuestro espíritu. Porque usted y yo estamos para obedecer, para caminar por los mandamientos, decretos y estatutos de la palabra del Señor. No por lo que a mí me conviene. Porque si es así, imagínense, nosotros vamos a caminar siempre creyendo y entendiendo solamente lo que yo creo que a mí me parece y obedeciendo lo que creo que es mi parecer. Y eso no es lo que el Señor nos está enseñando con esta enseñanza del buen samaritano.
Oh, aleluya, porque Dios es maravillosa e inmensamente bueno. Usted puede encontrar el texto allí en Lucas, porque sé que de pronto algunos están pensando, pastora, pero no lo leyó. Lucas capítulo 10. Allí lo va a encontrar en el verso 25 al 37. Esa es la historia donde Jesús enseña que el verdadero amor al prójimo requiere compasión activa, superando barreras raciales, religiosas y sociales. El buen samaritano. Vemos que es una prueba inicial, ¿verdad? Porque nos habla de un intérprete de la ley que pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. El resumen, Jesús les recuerda, ¿verdad? Los dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero vemos la justificación. El hombre pregunta quién es mi prójimo. O sea que él busca limitar su responsabilidad social. Tenemos una responsabilidad social, iglesia. Por eso, ¿verdad? Hay tres protagonistas: la víctima, el sacerdote y el levita y el samaritano. La víctima, el hombre que fue asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el peligro del camino. El sacerdote, ¿verdad? Y el levita representan ese liderazgo religioso que pasa por alto la necesidad, priorizando el ritual, la pureza, el legalismo o el temor a los peligros, ¿verdad? Del camino. Y el samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, pero ese representa aquel amor incondicional dado por Cristo en la cruz del Calvario, entregado de una forma única. Y nos habla de compasión, porque vemos que Él se conmueve profundamente al ver al herido. ¿Y cuál es la provisión? Él venda las heridas y usa los recursos que tenía a la mano, aceite y vino. Pero también aplicó un esfuerzo personal. Fíjate que dice que lo sube a su propia cabalgadura y camina para que el herido pueda descansar. Y luego hace una inversión financiera, porque sabe, cuando invertimos, hacemos esta inversión financiera y le hacemos seguimiento. Cuando yo te estoy hablando de una inversión financiera es cuando nosotros estamos hacemos las cosas sembrando en el reino de los cielos. Por eso te digo una inversión financiera. ¿Y dónde está eso? Cuando él paga al mesonero de su propio bolsillo, allí, y promete regresar para cubrir cualquier gasto extra. Esa es una inversión financiera que estaba haciendo él. Mire, si nosotros entendiéramos el texto que leemos de la manera en que el Señor nos lo revela, la iglesia en verdad hubiese avanzado más. ¿Por qué? Porque este es un desafío que el Señor nos hace. Porque Él no está diciendo que se trata de quién merece que lo ayude, sino, ¿verdad? Nos está mostrando yo, prójimo, cómo actúo con mi prójimo. Yo como prójimo. Es aquel amor que restaura. Ese es el buen samaritano. Oh, grande y poderoso es nuestro Dios. Dios de misericordia y de bondad. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, gracias. Vemos que el samaritano, ¿verdad? No pasó de lejos, se acercó. La misericordia verdadera se acerca al necesitado, no ignora el dolor ajeno. Jesús también se acerca a nuestras heridas, a nuestras vidas, porque Dios busca personas que no huyan del dolor de otros. Y mire que lo vio, no solo miró, observó la necesidad. Y hay una diferencia entre mirar y ver, porque muchos vieron al herido, pero no todos actuaron. La compasión comienza cuando abrimos los ojos
Entonces allí estamos viendo la necesidad de quienes nos rodean. Por eso dice, ¿verdad? Que fue movido a misericordia. Su corazón reaccionó. La misericordia nace en el corazón. Un corazón endurecido no tiene compasión. El amor de Dios produce sensibilidad espiritual. Y Jesús tuvo compasión de las multitudes. La Biblia no lo enseña. Él no se quedó en palabras. En el Evangelio encontramos que Él vendó heridas, que Jesús derramó aceite y vino, ¿verdad? Pero también dice que lo llevó a un lugar seguro. La misericordia verdadera se demuestra con acciones. Y la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, iglesia. El buen samaritano representa a Jesús. Nos encontró heridos por el pecado y se acercó a nosotros. Sanó nuestras heridas, nos restauró con amor. Y tu prójimo es todo aquel que necesita de ti. Y Dios nos llamó a vivir con amor, con compasión y con misericordia. Usted y yo debemos decirle en esta mañana, Señor, haznos sensible al dolor de otro y úsame para llevar sanidad y restauración. Qué hermoso debería ser que la iglesia hablara y orara de esa manera al Rey. Cambiaría muchas situaciones en esta tierra. Y hoy el Maestro te está pidiendo que salgas de tu zona de confort, que te arriesgues a que te llamen loco o traidor a tu propia causa y que te atrevas a ser tú quien pague la cuenta. Aleluya. Oh bendito Dios. Atrévete a ser tú quien pague la cuenta. Pero no queremos, ¿verdad? No, 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 eso no puede ser. Porque es mejor que paguen la mía. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Aleluya. Atrévete hoy a pagar la cuenta del que nadie quiere rescatar. Porque la verdadera medida de tu espiritualidad no es a cuántas personas de tu círculo ayudas, sino a cuántos de tus enemigos eres capaz de sacar de la zanja, cuando todos los demás han decidido pasar de largo. Oh, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu amor, por tu verdad. Gracias mi Rey, oh bendito Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros en esta mañana. Gracias mi Rey. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres poderoso, mi Rey, gracias. En el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, y así como ese buen samaritano fue movido a compasión, te pedimos que pongas en nosotros un corazón sensible. Quita toda dureza, toda indiferencia, toda falta de amor. Ayúdanos a ver la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Enséñanos a acercarnos al herido, al necesitado, al quebrantado y al que está caído. Que no pasemos de largo, sino que seamos instrumentos de tu paz, de tu amor y de tu restauración. Señor, gracias por un día, porque un día nos encontraste heridos, cansados y sin fuerza, pero tu misericordia nos levantó, sanaste nuestras heridas, vendaste nuestro corazón y nos diste una vida nueva. Hoy te pedimos que derrames ese aceite fresco sobre nuestras vidas. Sana heridas del alma, sana el corazón quebrantado, restaura al cansado y fortalece al débil. Úsanos, Señor, para llevar esperanza donde hay tristeza, fe donde hay temor y amor donde hay dolor. Declaramos que seremos portadores de tu misericordia y reflejo de tu amor en esta tierra, Señor amado. En Cristo Jesús, Dios,